De nuevo. Ya, hablemos de los alimentos. Ok. Primero, acá no tenemos un tema de género. Mujer y hombre tienen que aportar lo mismo en la medida que tengan las mismas posibilidades, o es un tema de posibilidades, no de género, más bien. Correcto. ¿No? Correcto. ¿Y hasta dónde llegan las obligaciones? Si yo con mis hijos es una, con mi cónyuge es la misma fortaleza de vínculo o es distinto, cuánto tengo que darle a cada uno, cómo funciona esto. Bueno, la obligación legal está establecida tanto para los hijos como para el cónyuge, ¿de acuerdo? Y evidentemente, como bien has precisado, se trata de un tema de posibilidades económicas, desde el punto de vista de quien va a dar los alimentos. Entonces significa entonces que mis ingresos tienen que prorratearse en proporción a la necesidad de cada uno de ellos. No es una fórmula mágica, digámoslo así. Realmente tomando en cuenta la edad y los sexos y las necesidades de cada quien según sus propias circunstancias, es que se va a poder fijar lo que corresponda por alimentos tanto para los hijos como para el cónyuge, ¿no? La idea general parte de la premisa que lo que uno aporta al cónyuge, también este cónyuge lo va a traer justamente a favor de los hijos, ¿no? Finalmente creo que ese enfoque va. Y como tú sabes, hay un criterio por ahí que el tope máximo del embargo por alimentos, que es 60%, también se utiliza como tope máximo para hacer este prorrateo, ¿no? En la práctica judicial. Consecuentemente, si yo tengo 2 hijos y cónyuge, la idea es distribuir mi porcentaje máximo de 60% entre ellos según sus posibilidades, sus necesidades de cada quien corresponde, ¿no? Pero ¿qué pasa si tengo carga de diferentes lugares? Tengo mi hijo y cónyuge acá, tengo hijos por otro lado, padre enfermo, no lo sé. O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo te ordenas para no morir en el camino? Mira, la misma idea es, el prorrateo va a considerar a todos los acreedores alimentarios. Y en ese prorrateo se va a tener que identificar las necesidades de cada uno de ellos, según, como decíamos, de sus propias circunstancias personales. Ahora, debe quedarnos claro que cuando el primer obligado no puede atender la obligación, para la redundancia alimentaria, esta puede pasar a otros obligados que tengan mejor condición económica, ¿no? Entonces, he ahí la fórmula que nos plantea la ley para poder atender la situación. Lógico es pensar que la idea de los alimentos es atender a personas que se encuentran en estado de necesidad real. Por tanto, aquella situación es un punto básico para poder justamente acreditarlo. Por supuesto que se presume el tema con los menores de edad, ¿no? Que se encuentran en estado de necesidad, claro. Pero con los mayores de edad ellos tienen que acreditarlo, ¿no? Pero ahí viene todo un tema, ¿no? Porque vivimos de una época en que viene las amas de casa de fecha antigua, hoy día la mujer trabaja, tiene un posicionamiento diferente, pero igual todavía queda un rezago de eso. ¿Qué pasa con la mujer de 30 años o de 40? Imagínate que no trabajó nunca por un pacto con el esposo, hoy día se rompe el vínculo, el esposo se va, quiere mantener a sus hijos, pero le dice, oye, tú tienes que trabajar porque estás en edad. Y esta mujer nunca trabajó, o sea, se dedicó al hogar, y es imposible que se coloque bien, dado que no hizo currículum, no hizo carrera y ya tiene años encima, ¿no? ¿Qué pasa ahí, Alex? Mira, ese caso que tú planteas es típico de los procesos judiciales y enfrenta a 2 normas claramente en este tipo de procesos. Por un lado, tú tienes la argumentación de quien pide los alimentos, que se sustenta en el famoso artículo 291, primer párrafo, que nos dice que aquel cónyuge que realiza la actividad económica fuera del hogar es obligado a sostener a la familia, que incluye pues al cónyuge que se dedica a las labores en el hogar y a los hijos, ¿de acuerdo? Y tienes por el otro artículo que defiende la parte demandada de los alimentos aquí, que es el famoso artículo 473, que te dice que el mayor de edad tiene derecho a alimentos siempre y cuando, ¿no es cierto?, se encuentre en estado de necesidad debidamente comprobado por incapacidad física o mental. Y entonces, ahí viene pues el tema, porque obviamente si siendo cónyuge que me dediqué al hogar, no hubiese podido dedicar al hogar si fuese incapaz físico o mental. Consecuentemente, el argumento va, ¿no es cierto?, de la parte demandada, es decir, no está impedida de trabajar y puede hacerlo. Pero pienso que todo pasa por una adecuada ponderación de las circunstancias, ¿no? O sea, si dentro de los roles asumidos en cada familia tenemos un cónyuge que se dedicó pues a las tareas del hogar, de atención de los hijos, ese ha sido su aporte, su contribución a ese hogar. El otro caballero no habría podido hacer lo que ha hecho si hubiese contado con el apoyo de su cónyuge en esta realización de las labores en el hogar. Consecuentemente, todo esto tiene que ser debidamente ponderado.
evidentemente ese cónyuge no hubiese hecho ese aporte si es que fuese incapaz físico o mental. En opinión nuestra, entendemos que debe siempre fijarse una pensión de alimentos a favor del cónyuge en el caso que planteas. Evidentemente no va a ser una pensión, digamos, que lo que provoque es desalentar la búsqueda de un trabajo. Por el contrario, ¿no? Ya, si hablamos de porcentajes en la práctica judicial, lo que se observa es que están fijando pensiones entre 10 y 20% según cada caso, ¿no? No va más allá de ello. Y el objetivo de fijar una pensión en ese porcentaje, que tampoco es muy alto, evidentemente tampoco es muy bajo, pero es más o menos una cosa razonable, es el objetivo de que esta señora pueda o este señor pueda capacitarse y tratar de buscar una actividad dependiente o independiente de sus circunstancias. Ese tema del porcentaje también es bien relativo. Porque claro, una cosa es si eres un empleado, ganas una planilla y tienes un sueldo moderado, y otra cosa es si eres un gran empresario que tienes ingresos enormes o un empleado con una labor en el que gana mucho dinero, ¿no? ¿Qué pasa ahí? O sea, pregunto mejor, ¿los alimentos qué son, Alex? O sea, ¿qué tengo que dar de alimentos? ¿Te tengo que dar el nivel de vida que tenías antes o que tengo yo? ¿O te tengo que dar lo que necesitas para vivir? Mira, es una ponderación de una y otra cosa, ¿no? El concepto de alimentos comprende lo necesario en cuanto a la vivienda, el vestido, la salud, el sustento, la educación y capacitación para el trabajo, y tratándose de los menores también incorpora el rubro recreación. Pero el famoso artículo que contiene nuestro concepto, el 472, señala que tendrá que fijarse según la condición de quien nos da, su condición económica y la situación de la propia familia. Entonces esa famosa referencia al estilo de vida familiar está contenida en la norma. Claro está que cuando la relación de pareja se genera una desavenencia y provoca una separación, aquel que se va de la casa, que es la visión clásica de estas discusiones, ingresa en gastos que no tenía cuando vivía en ese hogar. Sí, claro. Y entonces esto determina que su presupuesto, el rubro gastos, se vea incrementado y debe ser atendido con los mismos ingresos que venía percibiendo al momento de la separación. Como tú planteas, va a depender pues cada caso, ¿no? Si tus ingresos son suficientes como para que el estilo de vida de tu familia continúe sin que afecte tu economía con los nuevos gastos que incurres por estás viviendo en otro lugar que supone pagar alquiler, luz, agua, etcétera, ¿no? Entonces seguramente todo continuará así y el juez lo va a tomar en cuenta. Pero si esa no es la situación, entonces vamos a tener que hacer lo que todo el mundo conoce como ajustones, ¿no? Por supuesto que hay ajustones indeseables, como sería, por ejemplo, que los hijos de pronto tengan que cambiarse de colegio, ¿no? Es una situación que se va a dar, pero lo mejor es hacer ajustones en otras áreas, menos afectar el tema educativo de los hijos, más aún sus propias relaciones amicales que vienen siendo formadas en estas relaciones de colegio, ¿no? Ahí entonces la ponderación que el juez va a tener que hacer, porque toma en cuenta no solamente esta necesidad que nos da, sino también la situación económica que nos va a otorgar, ¿no es cierto? Entonces esa situación determina tomar en cuenta sus ingresos, pero también obviamente sus gastos que tienen que estar claramente sustentados, y si esto genera que de pronto la pensión vaya en determinada consideración, se va a hacer. Ten presente algo interesante, ¿no? Porque yo digo, mi estilo de vida pues es que al año realizaba, no sé, pues 2 viajes al interior del país y un viaje al extranjero, porque ese era el estilo de vida al cual estábamos acostumbrados pero definitivamente el concepto de alimentos no va a comprender ello, ¿no? Dentro de la clásica teoría económica de los gastos primarios, secundarios, terciarios, los viajes pues están en este último rubro, y la idea es atender necesidades primarias, ¿no? Ahí el tema cuando dice lo estrictamente necesario, entonces ahí viene el tema, ¿no? De que todas las cosas se van a poder considerar. En un país en que la informalidad es tan fuerte, y con la experiencia judicial que tienes, ¿cómo le demuestro ingresos a aquel que tiene mucho, pero formalmente no tiene nada? El que no pasa por bancarización, en que los activos los puedes tener a nombre del hermano, de la cuñada, porque tienen negocios de dudosa reputación, etc. ¿Cómo lo centro, Alex? Esa pregunta, mi querido Daniel. A ver, vamos a convocarnos en una situación, ¿no? Más de una vez me ha tocado casos de esa naturaleza. Claro, en la medida que tú puedas tratar de convencer y persuadir para que se consiga un tema tan elemental, excelente. Pero también es cierto que hay casos en que la situación es intransigente y no se logra su objetivo, ¿no? Y entonces tienes que actuar judicialmente. Primera cuestión, tú recordarás
que hay una norma allí que cuando dentro del concepto de alimentos tiene un párrafo final que dice: en los procesos de alimentos la investigación de los ingresos no es rigurosa. Y entonces este párrafo es utilizado por la parte demandada, queda claro, como una situación en la que le dice al juez, por si acaso, en el momento de admitir los medios probatorios, tenga presente que la investigación de ingresos no es rigurosa. Entonces, cuando tienes un caso en el que la parte demandante ha pedido, pues no sé, pues información a los bancos, información a entidades financieras, información a SUNAT, etcétera, como para resolver esa situación, entonces la respuesta que da la parte demandada es decir, pedir al juez que esas pruebas sean impertinentes, ¿no?, de clase inadmisible. ¿Por qué? Porque la norma dice que no hay que hacer una investigación rigurosa. Entonces basta con mi declaración de que yo digo que gano tanto y suficiente. Pero hay que tener presente que todas las normas de alimentos tienen que interpretarse a favor del alimentista, que es el que lo va a percibir. Entonces esa norma no se puede interpretar justamente en la forma que lo plantean los alimentantes, ¿no? Esa norma supone que, o hay que interpretar en el sentido de que la investigación de los alimentos no debe por qué perjudicar la pronta expedición de una sentencia que atienda a esta necesidad de vida que es justamente el tema de los alimentos. Esa es la forma de interpretar la norma, no es que no se pueda hacer ningún tipo de investigación sobre los ingresos. Consecuentemente, sí son pertinentes los requerimientos de información a estas entidades tipo SUNAT, tipo bancos, entidades financieras, que permitan ver un reflejo de esa idea, ¿no? Pero como tú bien dices, mucha gente pues está en esta onda de tener bienes un montón, o los tiene a nombre de terceros o a nombre de sus empresas. Claro. ¿No es cierto? De la cual no son dueños formalmente. Así es, ¿no? Y, sin embargo, yo puedo vivir en una casa amplia, creo ser dueño de ello, y cuando demando alimentos me veo a enterar de que la propiedad en la que yo entiendo era la casa de la familia, no es de la familia, sino que es de la empresa Pericos Palotes, S.A., ¿no? Y entonces viene el tema de decir, oye, y esto, ¿no? Y creo yo que hay que comenzar a pensar que en el tema de alimentos, la idea de apreciar el patrimonio, ¿no es cierto? Porque obviamente si yo tengo este patrimonio que para su conservación y mantenimiento me exige un ingreso importante, estoy acostumbrado pues a manejar, no sé, pues 3 o 4 o 5 tarjetas de crédito, ¿no? De acuerdo a líneas importantes de cada una de ellas. Por ejemplo, la información Infocort va a ser muy útil para esta situación. Mantengo propiedades que no están a mi nombre, sin embargo es el lugar habitual de la familia, estando en la ciudad, estando en el campo, estando en la playa, ¿no? Entonces, y qué sé yo, también puedo hacer referencia al movimiento migratorio para demostrar mi capacidad económica en el sentido de poder salir del país y regresar, ¿no? Constantemente. Eso te presenta entonces un panorama suficiente en el sentido de tomar en cuenta esta información para que el juez entonces gradúe la pensión en función de esto. El gran tema es que si bien esto debería ser así, en la práctica judicial, esa frasecita de los ingresos limita pues justamente la fijación de los alimentos a ello, ¿no? A los ingresos y no al patrimonio, que obviamente los ingresos son un aspecto de todo esto. Pero creo yo que hay que comenzar a abrir, digamos, el horizonte interpretativo, en el sentido pues que si mis ingresos declarados no son suficientes para soportar un patrimonio importante, la pregunta es ¿cómo lo hace? ¿No? Entonces yo creo que ahí el juez tiene que entender que esta situación evidentemente es clara en la práctica, ¿no? Cuando la relación familiar es bien avenida, el caño chorrea, está abierto permanentemente. Todos están felices, ¿no? Cuando de pronto surge pues la desavenencia, se cerró el caño y entonces así ni gotea. Entonces el juez tiene que apreciar esa situación que se da en la realidad y fijar una pensión de acuerdo a la información que se le brinda, más allá de la cuestión puramente de ingresos, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, valores importantes en bolsa, que hoy quizás no me están redituando ninguna situación importante, pero no cabe duda pues que a fin de año sí lo voy a tener. No, potencialmente puede levantar en cualquier momento. Así es. Entonces, esa situación el juez tiene que tomar en cuenta al momento de fijar los alimentos, porque soportar ese patrimonio supone contar con ingresos que de hecho se tienen, pero que no se declaran para este tipo, o sea, inicialmente quizás conveniencia para temas de acreedores, entre ellos evidentemente hay que mencionar pues tributarios, pero también jala, ¿no es cierto?, el acreedor alimentario finalmente, que también es un acreedor que entra en esa cola, ¿no? Ahora, una pregunta con respecto a la tecnología, Alex. Hoy día tienes las inseminaciones in vitro, tienes vientres de alquiler no regulados, una gama de instituciones que se van abriendo y que el derecho de familias lo está viendo, pero todavía no ha regulado mucho de ello.
Y te quería hacer unas preguntas. Por ejemplo, ¿quién dona el material genético? ¿Quién dona el semen, por ejemplo? Mañana tendría una obligación alimentaria respecto al hijo que se procrea con ese material genético. Mira, te comento. En el Congreso de la República existe un proyecto de ley a propósito de esto. Hay una comisión creada por una ley de cierto tiempo atrás que ya ha desarrollado su trabajo, está casi, en mi opinión, a concluir, y estos temas ya están vienen siendo arreglados, ¿no? Esta ley de trabajo, esta comisión se ha basado mucho en la actual normatividad española y alguna referencia tomado de la nueva legislación argentina sobre la materia, ¿no? Entonces, ahí viene con ciertos postulados. Y sobre el tema que planteas, la tesis que se está manteniendo es la conocida, ¿no? La idea del anonimato, en el sentido, ¿no es cierto?, de no asumir responsabilidad del resultado que se obtenga con la utilización de sus gametos, ¿no? Bajo la tesis de que no tiene voluntad procreacional con ese propósito, ¿no? Por supuesto que el anonimato no significa hoy la idea de que no se puede llegar a conocer quién es finalmente que proveyó de esa situación. No puede ser voluntario, ¿no? Puede ser tu hermano. Por ejemplo, ¿no? Entonces, pero en términos generales, esa es la regla. El producto, digámoslo así, el resultado de la técnica puede acceder al conocimiento. Es de ida y vuelta, es decir, yo no tengo derecho a exigirte a ti alimentos, pero tú tampoco tienes derecho a reclamar paternidad. Claro, en ese sentido, ¿no? En esta ley, la tesis para poder fijar la filiación de los hijos resultantes de estas técnicas es justamente lo que mencionábamos, ¿no? La fuente ya no es ni la voluntad, perdón, no es la ley, no es presunciones, no es la naturaleza, la fuente es la voluntad procreacional, aquel que quiere asumir el resultado, que tiene que estar expresado por escrito. Y exige una serie de formalidades que es propio de estos sistemas de escritura pública en la que consta la voluntad expresa de asumir el resultado, ¿no? Ahora, y también están regulando, supongo, el grito de alquiler. ¿Quién es la madre? Por supuesto. ¿La que porta el bebé o la que contrata el vientre? Mira, se está pasando de la tesis prohibitiva a la tesis permisiva, ¿no? Porque como sabemos pues, que en la ley general de salud actual todavía, ¿no?, el tema está prohibido, pero con este cambio se está haciendo una permisión, ¿no? Hay diferentes modalidades. El proyecto que he leído va por un camino intermedio, ¿no? Manteniendo la idea de que es conveniente que quienes participen en este tema, quien aporte, digámoslo así, el útero, sea una persona que tenga relación de parentesco con la persona que finalmente va a asumir la maternidad, ¿no? Claro, pero puede ser que también puede ser un tercero, ¿no? Entonces se está regulando el tema. Finalmente, la voluntad procreacional va a determinar quién es la madre, ¿no? Si aplicásemos los conceptos tradicionales, la que está en nuestro código civil, madre es la que da luz. Sí, claro. Entonces, la que lleva a cabo la gestación y produce el parto sería legalmente la madre. Pero dentro de este contexto, esa que está dando el vientre no quiere asumir esa maternidad. La que quiere asumir justamente... va a ser el arrepentimiento de la mujer al último momento. Se puede dar. O sea, el hecho de que nace el niño y lo quiere. Ese conflicto, ¿a quién se lo das? Y si el óvulo ha sido de otra y tienes 3 mujeres, ¿a quién le das el bebé? Mira, al margen que no tenemos la normatividad todavía, que es un proyecto de ley, ¿no es cierto?, no cabe duda que ya existen principios bioéticos y principios que se han generado ya a la luz de las legislaciones contemporáneas de otros países que permiten esbozar criterios útiles para que nuestros tribunales tengan que pronunciarse un caso como este. No cabe duda pues, que la maternidad es un hecho puramente físico, es también un tema psicológico. Y como tú bien planteas, pues la persona que inicialmente aceptaba simplemente ser una portadora de su vientre para un fin que finalmente no iba a asumir, puede efectivamente arrepentirse y no querer entregar, ¿no es cierto?, el resultado, ¿no? Claro, la exigencia no va a ir por la idea de que acá hay una tesis de un contrato, que es tema de discusión, ¿no? Pero dentro de ello, la idea general, digámoslo así, dentro de los principios, es siempre entender la voluntad como la más importante, ¿no? Esa voluntad se tiene que cumplir en la medida que las personas así deseen hacerlo. Pero si estamos en una situación en la cual la persona no va a querer hacer la entrega, el argumento de la voluntad procreacional no tendría mucho sustento en nuestra realidad, en la medida que la legislación reconoce que la madre es quien tiene a cargo
el parto, ¿no? Es más, eso descartaría a la mujer que puede haber proveído el óvulo y no ser precisamente coincidencia con la mujer que llevó a cabo el parto, ¿no? Entonces se generaría ahí todo un tema de complicación.